Todos los viernes, venía a la misma cabina. Tranquilo, constante, siempre con una sonrisa amable. Pero una mañana, levantó la vista y dijo algo extraño. El próximo viernes, no te veré más. La camarera pensó que estaba bromeando. No era así. Una semana después, un joven soldado apareció con una carta que revelaba una verdad desgarradora y un último acto de bondad tan poderoso que cambiaría su visión del mundo para siempre. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Venía todos los viernes, a la misma hora, en la misma cabina, con el mismo ritmo tranquilo que nunca se interrumpía. Su nombre era el señor Douglas, un hombre de 75 años que caminaba con un paso lento y deliberado y vestía una chaqueta militar desgastada que parecía más vieja que la mayoría de los clientes del restaurante. Nunca hacía una escena, nunca pedía mucho. Solo café, 2 azúcares y tostadas con la cantidad exacta de mantequilla. Siempre se sentaba en el mismo reservado cerca de la ventana, donde los rayos del sol del atardecer se derramaban sobre la mesa como un viejo amigo. La camarera que solía atenderlo era ella. Tenía 28 años, era atenta y observadora. Con los años, había aprendido sus hábitos sin necesidad de palabras. Le servía el café antes de que él lo pidiera. Le traía las tostadas calientes, y él siempre dejaba un billete de $5 doblado debajo de la taza. Nunca más, nunca menos. Había una silenciosa comodidad en su ritual. No necesitaban hablar mucho. A veces se la sentía, a veces ella sonreía, y eso era suficiente. Semana tras semana, mes tras mes, seguía así. Se convirtió en parte del ritmo del restaurante, tan fiel como el zumbido del neón de afuera o el traqueteo de los platos en la trastienda. No hablaba del pasado. No mencionaba los metales prendidos en el interior de su chaqueta. Y nunca decía a dónde iba después del desayuno, pero ella se fijó en cómo siempre se sentaba de espaldas a la pared y cómo examinaba la sala con delicadeza antes de acomodarse. Entonces llegó el viernes en que todo se sintió un poco extraño. Entró más despacio de lo habitual, como si el mundo se hubiera vuelto repentinamente más pesado. Tomó asiento, miró por la ventana un rato más de lo habitual y no probó su café enseguida. Había algo distante en sus ojos, como si albergara un pensamiento demasiado delicado para expresarlo en voz alta. Cuando se levantó para irse, se detuvo un momento más en la mesa, ajustándose suavemente la manga de la chaqueta. Miró a su alrededor como si intentara memorizarlo, como si el tintineo de los tenedores y las risas bajas significaran algo más de lo que nadie más imaginaba. Entonces, sin hacer ruido, colocó el billete de $5 doblado debajo de su taza, asintió con la cabeza hacia ella y salió por la puerta. Ella lo vio irse, sin saber por qué el aire de repente se sentía más pesado, porque el corazón le oprimía el pecho de una forma que no podía explicar. El sol se filtraba por las persianas, proyectando una suave luz dorada sobre el reservado que acababa de dejar atrás. Algo en todo aquello parecía definitivo. Pero lo ignoró. Después de todo, él venía todos los viernes. Seguramente la semana siguiente no sería diferente. El viernes siguiente llegó con el mismo amanecer y la misma calma soñolienta que se apoderó del pequeño restaurante del pueblo como una manta cálida. Ella se ató el delantal, llenó los azucareros y bajó las sillas de las mesas como siempre. A las 8, los clientes habituales habían empezado a llegar poco a poco. Peones agrícolas, maestros de escuela, camioneros cansados con historias en los ojos. Miró el reservado cerca de la ventana. Vacío. Tal vez llegaba tarde. Ocurrió 1 o 2 veces. Los caminos junto a las colinas podían ser complicados, sobre todo después de la lluvia. Aún así, algo no encajaba. A las 9,
Sus manos habían dejado de alcanzar la cafetera negra por costumbre. A las 10, había rellenado el servilletero del reservado y limpiado la mesa inmaculada 2 veces solo para no mirar fijamente la puerta. Nunca llegó. Ni ese día, ni la semana siguiente. Ni una llamada, ni una palabra, nada. La ausencia fue más fuerte de lo que esperaba. El silencio donde solía sentarse parecía resonar. Los clientes iban y venían. Las conversaciones subían y bajaban. Pero esa cabina permaneció intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí mismo, bajo la luz del sol que aún se filtraba a través de las persianas. Intentó decirse a sí misma que no era nada. La gente se mueve. La vida sucede. Los veteranos, especialmente, tienden a desaparecer tan silenciosamente como llegaron. Pero en el fondo sabía que no se trataba de un desayuno perdido. Era la forma en que se había detenido antes de irse. La forma en que miraba a su alrededor como si estuviera dejando ir algo. Repitió sus últimas palabras una y otra vez en su mente. No era una despedida. Solo esa extraña frase. El próximo viernes, no te veré más. Y la aún más extraña continuación. Todo está donde tiene que estar. No se lo dijo al gerente. No se lo comentó a sus compañeros de trabajo, pero todos los viernes mantenía esa cabina abierta. Mantenía las persianas en el ángulo justo para captar el sol de la mañana y se sirvió una taza de café extra por si acaso. Nunca movió la tarjeta de su puesto. Nunca cedió la mesa. Entonces, una tarde cualquiera, 2 semanas después de aquel último viernes, un joven entró por la puerta principal del restaurante. Vestía uniforme militar, caminaba con seguridad y lentitud, y llevaba gafas oscuras que le cubrían los ojos. Ella lo vio de inmediato. No miró a su alrededor. Caminó directo al mostrador. Su mano izquierda sostenía un sobre blanco y preguntó amablemente si se llamaba ella. El momento fue tan silencioso que parecía que todo el restaurante se había detenido a escuchar. El joven soldado colocó el sobre en el mostrador con cuidado, como si fuera algo más que un simple papel. Su mano se detuvo sobre él un segundo más de lo necesario, como si soltara algo pesado. Luego, con voz suave y un tono ligeramente tembloroso, dijo que el señor Douglas lo había enviado. Nadie más en el restaurante pareció notarlo. Las conversaciones continuaron. Los cubiertos tintinearon. La campana sobre la puerta de la cocina sonó una vez. Pero para ella, el mundo se había reducido a la presencia de ese joven en el sobresellado que la separaba. No se quedó. No se sentó. Simplemente añadió una frase más antes de darse la vuelta. Dijo que el restaurante tenía una luz muy amable. Y así, se fue, dejando solo silencio, un sobredoblado y 1000 preguntas. Ella lo miró fijamente. Su mano permaneció quieta, el corazón le latía con tanta fuerza que la dejó sin aliento. Esperó a que terminara su turno. Solo entonces llevó el sobre a la mesa junto a la ventana, la misma mesa donde el señor Douglas se había sentado todas las semanas sin falta. Se deslizó en la silla, dejó el sobre la mesa y permaneció sentada un largo rato antes de tocarlo. El papel era grueso, escrito a mano. Su nombre estaba escrito con letra firme y cuidada. Sin remitente, solo su nombre de pila, Elle. Lo abrió lentamente, como si fuera a desaparecer en cuanto tocara el sello. Dentro había una sola nota. La caligrafía era pulcra, pero cargada de peso. Cada trazo de tinta reflejaba la edad y la reflexión. Leyó la primera línea y le temblaron las manos. Él había escrito que una vez le preguntó qué esperaba cada semana. Dijo que era esa cabina y su sonrisa lo que le recordaba algo que creía haber perdido. Escribió que ya había visto suficiente del mundo, que era hora de que alguien más lo viera. Ahora, doblado dentro de la nota, había un pequeño documento oficial, un certificado.
Contuvo la respiración. Él había donado sus ojos, y no a cualquiera, a un joven soldado. El mismo que acababa de entrar al restaurante, el que ahora podía ver el mundo. Gracias al regalo del señor Douglas, ella permaneció sentada en un silencio atónito, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Afuera, el sol de la tarde se filtraba por las persianas, proyectando largas sombras sobre la cabina. Y por primera vez en semanas, la cabina ya no parecía vacía. El sol comenzaba a ocultarse, rozando el horizonte con tonos ámbar y dorado desvanecido. Dentro del restaurante, ella seguía sentada en el reservado junto a la ventana, con el sobre reposando tranquilamente sobre la mesa. Sus dedos rozaban los bordes de la carta una y otra vez, como si se anclara en su peso. Leyó la nota una y otra vez. No era larga, solo unas pocas líneas, pero cada palabra transmitía la gravedad de un hombre que había vivido, amado, servido y hecho las paces con las tres cosas. Había escrito que el mundo ya le había dado suficiente, que había visto guerra y asombro, tristeza y amanecer. Pero en el momento en que la veía sonreír cada viernes por la mañana, algo se ablandaba en su interior, algo que creía haberse entumecido. Ella no tenía ni idea de lo que había significado para él. No tenía ni idea de que su amabilidad, silenciosa, inadvertida para la mayoría, se había convertido en parte de un ritual que le daba sentido a su último año. Él llamaba al restaurante un lugar de luz, un rincón del mundo que le recordaba que aún valía la pena creer en él. Y entonces, casi como una ocurrencia tardía, escribió una última línea. Dijo que esperaba que, a través de los ojos de alguien más joven, esa misma luz perdurara. Ella dobló la carta con cuidado y la guardó dentro del sobre. Luego levantó la vista y, a través del gran ventanal del restaurante, vio al joven soldado de pie afuera. El mismo uniforme, las mismas gafas oscuras. Pero esta vez no las llevaba. Parecía nervioso, inseguro, como alguien que está aprendiendo a ver de nuevo. Y en cierto modo, lo estaba. Ella se levantó y salió, con el delantal todavía puesto, el sobre apretado contra el pecho, como algo sagrado. El aire era fresco, la brisa suave. Se presentó. Se llamaba Isen. Y explicó que había servido en un convoy en el extranjero. Un artefacto explosivo improvisado le había quitado la vista. Había regresado a un mundo que ya no podría ver hasta que encontraran una coincidencia. El señor Douglas había hecho arreglos meses antes, discretamente, sin mencionarlo jamás. Isen dijo que lo primero que vio realmente después de la cirugía fue una foto del hombre que le había devuelto la vista. Luego, doblada junto a ella, había una nota que le decía que fuera a un restaurante a buscar la luz. Ahora, de pie frente a ella, sonrió y ella comprendió de repente. El señor Douglas no solo había dejado un regalo, había dejado un legado. Las semanas siguientes se sintieron diferentes en el restaurante. Los viernes ya no cargaban con el peso de la ausencia, sino con la calidez de la presencia, de historias compartidas y vidas tocadas de maneras que nadie podría haber imaginado. Ella observó cómo Isen se sentía cómodo en el pequeño pueblo, encontrando alegría en las cosas más sencillas. La forma en que la luz del sol bailaba sobre las mesas de madera desgastada, la sonrisa de un desconocido, el aroma del café recién hecho preparándose para él. Cada imagen era un nuevo milagro. Cada rostro, una historia por descubrir. Y ella pensaba a menudo en el señor Douglas, en su fuerza serena, en la dulzura de su mirada y en el sacrificio silencioso que hacía. Había venido cada semana buscando consuelo, pero dejó un regalo que trascendía la vista. Una noche, cuando el restaurante cerraba y los últimos clientes se marchaban, ella encontró una pequeña fotografía escondida detrás del mostrador. Era una foto del señor Douglas, erguido con su uniforme, saludando con orgullo. Debajo había una nota,
con su letra aún firme, aún amable. Gracias por ser mi luz, decía. Ella sonrió entre lágrimas, sintiendo todo el peso de esas palabras. Entonces comprendió que algunos regalos no se dan con fanfarria ni ruido. Son actos silenciosos de valentía, ofrecidos sin expectativas, llevados adelante con amor. El restaurante siempre había sido un lugar de simple bondad. Pero ahora era un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso cuando una puerta se cierra, otra se abre, llena de posibilidades. Y a veces la mayor visión no proviene de los ojos, sino del corazón. Ella miró por la ventana donde la última luz del día se perdía en el horizonte. Pensó en el señor Douglas y Eason, dos hombres unidos por la valentía y el sacrificio. Sabía que cada viernes, en ese pequeño reservado bañado por una luz cálida, sus historias perdurarían. Porque algunos legados están destinados a perdurar.